Y, y un poco la idea de ir haciendo un método híbrido, que es que como se le menciona a los expertos en materia tecnológica y facilitación de este tipo de procesos de formación, hemos ido pensando también combinar parte de sesiones presenciales con sesiones pues virtuales, ¿no? Y el día de hoy, la verdad es que durante todo este tiempo que vamos a tener las jornadas académicas, vamos a contar con expositores de extranjeros, prácticamente solo hay uno nacional. Y bueno, durante este proceso, durante la organización del evento, pues hubo la coincidencia de que dos expositores iban a estar en el país y queríamos hacer pues la idea de que ustedes puedan compartir también con expertas y expertos internacionales, que es enriquecedor un poco para conocer experiencias externas. Eh, y bueno, por esa situación consideramos que esta sesión virtual pues podíamos tenerla en el colegio, pero pues llegamos un poco tarde a la organización porque tiene agenda llena el edificio de colegios profesionales y bueno, pues estamos acá en las instalaciones del instituto que es parte de la organización. Y bueno, decirles que el día de hoy, la verdad es que yo me siento muy contento porque ustedes van a estar en buenas manos. Hemos venido trabajando el tema de independencia judicial en los contextos de lawfare, sobre todo de lo que arrancamos el día lunes con la ponencia inicial de el doctor Eugenio Zaffaroni, que creo que fue una ponencia que dejó bastante clara cómo está la función jurisdiccional, cómo están las estructuras judiciales y cómo está respondiendo este fenómeno que ha tomado atención a nivel global. Hay lawfare prácticamente en expresiones en Estados Unidos, incluso hay casos documentados como también en el sur de en Sudamérica, ¿no? Y en Guatemala también se pueden presenciar esas situaciones y merecen también análisis de un fenómeno que implica una pues instrumentalización del sistema penal contra determinadas personas. Y creo que el doctor Zaffaroni lo explicó bastante bien en su ponencia inicial. Y marcamos que dentro de esa defensa del Estado de Derecho y esa institucionalidad democrática, uno de los grandes bastiones esenciales del republicanismo es la independencia judicial. Incluso el curso está marcado bajo esa vertiente. Y teniendo en claro que la independencia judicial no solo es un concepto, sino requiere contenidos esenciales, no solo es una norma, sino requiere también una serie de postulados y contenidos muy específicos, es que empezamos también a escudriñar la necesidad de profundizar en lo que es parte de la independencia judicial y un tema, digamos, que nos ocupa es la carrera judicial. La carrera judicial que en Guatemala tiene una tarea pendiente. Como dirían algunos constitucionalistas, incluso hay un famoso escritor de columnas que dice que ya está reconocida en la Constitución y por lo tanto no tiene que tener una ley específica. Eso lo ha dicho el doctor Mario Fuentes de Starac, por eso públicamente lo ha dicho de esa manera. Yo realmente objeto de esa posición. Y no, y hemos avanzado durante estos 36 años de constitucionalismo con dos leyes prácticamente. En el 99 tuvimos un primer intento de ley de carrera judicial y luego en el 2016 también tuvimos el último intento con el decreto 32-2016, ¿no? Que hasta la fecha tiene muchas disposiciones inconstitucionales y hasta la fecha existe una iniciativa de ley de reformas al decreto 2-89, que es la ley del órgano judicial, que prácticamente desvanece todo el sistema de carrera que instaló el decreto 32-2016. Que el decreto 32-2016 tenía una serie de dificultades, por supuesto, también tenía problemas. Pero la idea central era algo que no les gusta mucho a los jueces y juezas. Y esto no es solo en Guatemala o en Centroamérica, sino en toda América Latina se ha dado un mal endémico, que es que a los jueces, a las jueces y a las juezas y a los jueces les cuesta abandonar la decisión administrativa. Y la idea central es de la separación de las funciones y la idea de implementar sistemas de carrera judicial es precisamente romper con esa paradoja de concentrar funciones administrativas y jurisdiccionales, ¿no? Lamentablemente Guatemala en carrera judicial vuelve a retroceder, como lo hicimos en el 99, 2000, 20 años después volvimos a retroceder otra vez con dos esfuerzos de iniciativas. Para quienes les gusta documentar la historiografía, están ahí.
Y me parece a mí que es claro tener una mirada internacional sobre lo que está sucediendo respecto a la carrera judicial, que podamos saber desde los estándares internacionales también qué es carrera judicial. Y acá me parece a mí que es importante que conozcamos a una voz experta. Así que quiero darle la bienvenida y voy a presentar a la expositora que va a estar el día de hoy con ustedes compartiendo. También hay más de 400 personas conectadas en el Zoom. Así que quiero darle la bienvenida a a la doctora Úrsula Indacochea. La doctora es abogada, cuenta con estudios y maestría de Derecho Constitucional. Es directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF en sus siglas en inglés, y cuenta con una experiencia importante en materia de asociacionismo constitucional, crítico, y bueno, no está de más decir que ella es peruana. Así que quiero darte las gracias, Úrsula, para que puedas pasar acá, para que puedan compartir la ponencia y darte las gracias por habernos tomado la invitación el día de hoy. Por favor. Gracias. Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Es un gran honor para mí estar el día de hoy con ustedes para hablar de este tema. Me siento un poco intimidada por el hecho de que haya estado el doctor Zaffaroni el día en la sesión pasada. Espero estar a la altura de un profesor, digamos, tan reconocido como él. Bueno, el tema que nos ocupa en la sesión de hoy es el tema del sistema de carrera. Y es un tema que puede mirarse desde distintas perspectivas, desde la mirada de derechos humanos y de independencia judicial. El sistema de carrera tiene, digamos, como centro a la figura del juez. Está pensada alrededor de la figura del juez y de las garantías que lo deben rodear, pero también es posible mirar este tema desde la perspectiva del servicio público, ¿no? Que es la perspectiva del usuario del sistema de justicia. A mí me gusta la idea de combinar ambas miradas, ¿no? Porque la mirada del servicio público está normalmente pensada en la eficiencia, ¿no? En el manejo racional de los recursos humanos, de los recursos materiales con los que cuenta el organismo judicial para brindar un buen servicio, un servicio de calidad en la administración de justicia. Entonces, quisiera, digamos, hacer una presentación que combine ambas perspectivas, pero quizá comenzar señalando que la carrera judicial no es otra cosa que el servicio, la idea de un servicio profesional de carrera de funcionarios públicos aplicada a un determinado y específico tipo de funcionario, que es el funcionario de la justicia, ¿no? Podemos hablar de carrera judicial, de carrera fiscal, y en algunos países esta carrera también involucra a los empleados judiciales, los auxiliares judiciales. No es así en todos los países. Hay una definición, hay varias definiciones de carrera judicial, pero yo quiero y he escogido traer a la mesa una que me parece muy completa, que es la definición que hicieron varios tribunales supremos en un encuentro de Zacatecas, en la Declaración de Zacatecas del 2002, que señala que es un sistema que dentro de un marco jurídico regula el ingreso, permanencia, promoción, traslado, ascenso, capacitación y disciplina de los jueces y magistrados y de todo el personal al servicio de la justicia, tomando en cuenta los méritos, aptitudes, conducta y desempeño, y garantizando con ello su independencia, estabilidad y excelencia profesional, y fortaleciendo así el servicio de administración de justicia. Y quiero resaltar el hecho de que se trata de un sistema, ¿no? Un sistema que requiere, que tiene varios componentes, pero este carácter sistémico implica que esos componentes no están aislados entre sí, sino que se retroalimentan, comparten información y están dispuestos y organizados de una manera tal que unidos generan relaciones de valor para unos componentes en relación a otros. Entonces,
digamos, los sistemas de justicia tienen que prestar un servicio a los ciudadanos, ¿no? La resolución de sus conflictos o de incertidumbres jurídicas. Para eso, el organismo judicial cuenta con una serie de recursos económicos, de recursos materiales y de recursos personales. Y entonces, el sistema de carrera es una forma de organizar y administrar esos recursos que logra plasmar, digamos, en estos procesos tan importantes de la justicia, los principios rectores de la administración de justicia que son y que responden, digamos, a la forma en cómo los instrumentos internacionales de derechos humanos recogen este tema, que es el derecho a un juez competente, independiente e imparcial. Es decir, el sistema de carrera debe asegurar la excelencia profesional, ¿no? Debe asegurar la independencia de la justicia y también la imparcialidad. Y es un sistema que es importante desde el punto de vista de la independencia judicial porque digamos que es la base. Si tuviéramos pensar en una figura que se parezca, ¿no? Sería como el ancla, el torso, digamos, la parte más resistente del sistema de justicia que es la que le da estabilidad frente a cambios que pueden ocurrir, por ejemplo, en las altas cortes. Las altas cortes cambian, ¿no? Los funcionarios de carrera permanecen, aunque algunos de los países incluyan dentro de la carrera a los jueces supremos y fiscales supremos, que es lo ideal, ¿no? Como vamos a ver. Muchos de ellos no, y los nombramientos son limitados en el tiempo y por lo tanto cambian, mientras que los sistemas de carrera son aquel componente de la justicia que permanece. Y eso hace que un sistema de carrera tenga un impacto quizás en tres niveles, ¿no? A nivel institucional, el sistema de carrera le da legitimidad al sistema de justicia y le da, contribuye a su eficiencia, mientras que a nivel individual brinda a los funcionarios del sistema de justicia una serie de condiciones, una serie de garantías para que puedan ejercer su función y también una predictibilidad para quienes quieren ingresar al sistema de carrera, ¿no? Quienes aspiran a formar parte de la judicatura. Y también el tercer nivel, a nivel social, pues permite que los ciudadanos cuenten con un sistema formado por jueces y magistrados independientes. Ahora, ¿qué significa que esto sea un sistema? ¿No? Significa que los distintos componentes, ¿no? Como el ingreso, el ascenso, el traslado, la capacitación, el sistema disciplinario, se retroalimenten entre sí, ¿no? Como lo mencioné, que creen relaciones de valor. Y les pongo un ejemplo. La figura de la ratificación o de la evaluación de desempeño, ¿no? La evaluación de desempeño, cuando pensamos en ella desde la perspectiva del juez, estamos más bien pensando en que la evaluación no sea utilizada como un mecanismo para presionar o para amedrentar o amenazar al juez que está conociendo un determinado caso. Pero si miramos este componente de la evaluación de desempeño como un sistema, la evaluación de desempeño nos puede dar información muy valiosa para detectar necesidades de capacitación, ¿no? Quizás un determinado juez no está desempeñando bien su trabajo porque le faltan ciertos conocimientos, porque necesita ciertas herramientas, y entonces esa información solo puede ser identificada si consideramos que ambos componentes forman parte de un todo y que tienen que conversar entre sí, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la distribución de la carga de trabajo, ¿no? Cuando un juez no puede cumplir sus metas porque tiene demasiada carga de trabajo, ¿qué información le está dando al órgano encargado de administrar y organizar estos recursos? Que necesita distribuir de una manera más eficiente la carga laboral, ¿no? Y todo esto está, digamos, pensado
en brindar un servicio de administración de justicia adecuado. Entonces, cada país, cada poder judicial tiene que diseñar una forma de articular estos componentes de la carrera, teniendo en cuenta el contexto, las necesidades que se identifican, la forma en cómo está distribuida la conflictividad en un determinado territorio. Y normalmente, como decía Elvin, se ha buscado quitar estas funciones de los altos órganos de administración de justicia, de las Cortes Supremas, y dárselos a otros cuerpos, ¿no? Y estos cuerpos normalmente son consejos de la judicatura, y los consejos de la judicatura, digamos, han proliferado en la región en los últimos, yo diría, 20 o 30 años, con distintos diseños, con distintas funciones. Algunos tienen, digamos, el ingreso en estos consejos judiciales, pero no la sanción disciplinaria, que sigue estando en las Cortes Supremas. Algunos solo tienen funciones administrativas, y así, ¿no? Hay distintos diseños, pero la idea de fondo es que estas funciones de administrar y gestionar los recursos y la carrera judicial debiera estar separada de las funciones jurisdiccionales, precisamente para que los jueces y magistrados que están dentro de la carrera, cuando vean cuando se revisen sus decisiones a través del sistema de recursos, no vean necesariamente amenazada o en riesgo, digamos, la estabilidad de sus cargos o el potencial inicio de procesos disciplinarios en su contra. Entonces, bueno, ¿cómo debería ser la carrera? Existen, digamos, muchos estándares internacionales que se han desarrollado, no diría necesariamente a partir de sentencias de la Corte Interamericana, sino más bien de instrumentos de soft law, ¿no? Y los instrumentos de soft law son aquellos declaraciones, principios básicos de Naciones Unidas, informes de los relatores, informes temáticos que analizan la problemática de la carrera a raíz de casos concretos o a raíz de situaciones nacionales concretas. Entonces, bueno, un primer estándar, una primera recomendación que surge de estos instrumentos de manera general es que la carrera debiera tener un fundamento legal sólido, ¿no? Que la carrera debiera estar regulada en normas de rango legal, que debieran existir leyes de carrera en los países, y que esto no debería estar recogido en normas que tengan menos estabilidad, como por ejemplo los reglamentos, acuerdos, directivas, porque estas normas son menos estables y pueden ser cambiadas mucho más fácilmente. Ahora, en algunos países, las iniciativas de ley para regular la carrera solamente pueden provenir del propio órgano judicial, lo que significa que eso es una garantía para que los poderes políticos no puedan intervenir o debilitar la carrera judicial a través de la creación de leyes, sino que debe venir esta iniciativa del propio órgano, y eso garantiza un poco que los propios afectados hayan participado de alguna forma en la formulación de estas propuestas. En segundo lugar, la carrera judicial debe articularse como una política integral, es decir, que los componentes no deben estar desarticulados unos de otros, y que deben identificarse aquellos puntos de contacto en los que los distintos componentes de la carrera se transfieren información, ¿no? Como les mencioné en el ejemplo, la evaluación de desempeño genera información valiosa para los programas de capacitación, y a la vez genera información valiosa para la distribución de la carga de trabajo, ¿no? Del mismo modo, la información que surge de la tramitación de procesos disciplinarios puede dar lugar o ayudar a identificar vacíos normativos en los que ciertos tipos de conductas que son, digamos, claramente contrarias a ciertos valores no están siendo debidamente tipificadas en la normativa y necesitan, por ejemplo, una tipificación adecuada para poder dar lugar a sanciones cuando se produzcan en el futuro. Entonces, debe haber una
política integral de carrera, los componentes no deben estar desarticulados y esto también tiene consecuencias a nivel presupuestario, tener un presupuesto adecuado para cada uno de los componentes y no solamente impulsar algunos y dejar que otros funcionen por inercia. Por ejemplo, el componente de capacitación en muchos poderes judiciales es uno de esos componentes que funciona por inercia, ¿no? Que se asume que, bueno, se cumple con ese componente de la carrera dictando algunas charlas para los jueces, algunos talleres y ya está. Pero esos talleres son realmente los que necesitan los jueces para lograr cumplir mejor sus funciones, están atendiendo necesidades reales de formación o vacíos de formación que hayan sido previamente identificados en otros componentes de la carrera. Entonces, todo esto formulado de una manera integral permite que los recursos sean mejor aprovechados y generar, digamos, una relación virtuosa que alimente y fortalezca el sistema de carrera. Esto, por supuesto, requiere también que los componentes de la carrera estén incluidos en los documentos de planificación estratégica del órgano judicial, ¿no? El órgano judicial, la fiscalía y todo, así como, digamos, cualquier institución realiza periódicamente una planificación estratégica, establece objetivos, planes de trabajo para cumplir esos objetivos y indicadores de medición, indicadores de éxito y indicadores de progreso. Y estos mismos documentos son evaluados de manera periódica para saber si están avanzando en la dirección correcta y si no es así, pues tomar las medidas que se requieran. Entonces, incluir específicamente y de forma expresa cada uno de los componentes de la carrera en la planificación estratégica es fundamental para darles este enfoque integral. Y bueno, quisiera entonces referirme a algunas cosas, algunos estándares que tienen que ver con elementos o con componentes concretos de la carrera, empezando, por ejemplo, con el sistema de ingreso y promoción. El sistema de ingreso y promoción de casi todos los poderes judiciales está plasmado en alguna regulación, alguna forma de concurso público de méritos, no para necesariamente las altas posiciones del sistema de justicia, pero sí, digamos, para el ingreso a la carrera a través de posiciones o cargos de primera instancia suelen estar establecidos mediante concurso público, pero digamos, la recomendación es que la carrera debiera incluir a todas las posiciones jurisdiccionales, ¿no? Eso le da previsibilidad al juzgador, al juez, de cómo puede desarrollar su carrera profesional, pero también a quienes quieren entrar a la judicatura, ¿no? Cuáles van a ser los plazos, cómo va a ser su proyección, cuántos años debe estar en una posición para poder ascender a otra, y eso debe ser lo más objetivo posible. ¿Qué pasa en la práctica? Que tanto la posición más baja de la carrera como la más alta suelen estar fuera de la carrera. Es decir, las posiciones de juez supremo, magistrado supremo y las posiciones de técnico jurisdiccional o auxiliar jurisdiccional están fuera. ¿Y eso a qué nos conduce? A que ambos, a pesar de estar en los extremos, comparten una característica en común, que los nombramientos son más discrecionales. Es decir, el juez decide contratar a este auxiliar, decide contratar a este mecanógrafo, decide contratar a este secretario, ¿no? Y muchas veces esas contrataciones dan lugar a nepotismo y dan lugar a corrupción y dan lugar y dan lugar a méritos que después se requieren o que son valorados para sí entrar al primer grado de la carrera, que puede ser la judicatura de primera instancia. Es decir, una persona que ha sido secretario del juzgado mediante una designación discrecional, está en mejor posición que quizás alguien que viene desde fuera de la judicatura para acceder a la judicatura de primera instancia. Y entonces eso crea una desventaja injusta de alguna forma,
y no necesariamente privilegia el mérito. Entonces la recomendación es que la mayoría, si no todas las posiciones jurisdiccionales estén incluidas en la carrera, y ahí vemos, digamos, el caso de Guatemala en que las dos posiciones más altas están por fuera de la carrera, tienen un mecanismo de elección de tipo político. Y entonces, bueno, cuando me recibí la invitación para hablar del sistema de carrera aquí en Guatemala, aprovechando que estaba en el país, también me preguntaba, bueno, ¿podemos decir que existe un sistema de carrera en Guatemala si solamente tienen este mecanismo de ingreso para una de las instancias, que es la primera instancia? La idea de carrera implica un concepto, digamos, lineal, ¿no? Puedo ir hacia allá, puedo avanzar, ¿no? Hacia un lugar, pero el que las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema estén fuera de la carrera no solamente eh, debilita el organismo judicial en sí, ¿no? Porque el cuerpo, digamos, más numeroso del sistema de justicia, que normalmente es las Cortes de Apelaciones, o numeroso y experimentado, se renueva, está cambiando constantemente. Además, deberían estar desde que estén todas estas categorías, debería buscarse que todas ellas sean llenadas mediante concursos públicos de méritos y no solamente las instancias inferiores. Tenemos varios países de la región que todavía tienen mecanismos políticos para las altas cortes y muchos de los órganos políticos asumen que eso significa que pueden designar por razones políticas, ¿no? En mi propio país todavía, pese a que las magistraturas supremas y las fiscalías supremas están designadas por un consejo de la judicatura, la designación de, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, ¿no? El Tribunal Constitucional aún sigue siendo una función que está atribuida al Congreso, y eso significa que los congresistas sienten que esa es una designación política e incluso la hacen mediante un concurso, mediante un mecanismo por invitación. O sea, ni siquiera es que un abogado o un magistrado pueda acceder, tenga la posibilidad abierta de concursar para estas posiciones, sino que todavía tenemos un mecanismo cerrado, ¿no? Y ahí viene la siguiente recomendación, que es que además de ser concursos de mérito, sean concursos abiertos, ¿no? Porque eso responde a la necesidad de protección de un derecho humano, que es el derecho a ocupar cargos públicos en condiciones de igualdad. Justo hace un momento veníamos de un taller en el que estábamos trabajando el tema del acceso de las mujeres a los sistemas de justicia, y justamente una de las principales barreras es que no existen concursos abiertos, ¿no? Para ciertas posiciones. Y además de ser concursos abiertos, abarcar todas las posiciones jurisdiccionales, ya los estándares de independencia judicial, los estándares que se derivan de los tratados internacionales de derechos humanos, señalan que no cualquier tipo de mecanismo, no cualquier tipo de proceso cumple con las exigencias de la Convención, sino que tienen que ser procesos que además sean transparentes, públicos, meritocráticos, participativos y respetuosos del principio de igualdad y no discriminación. Entonces son ciertos mínimos que se tienen que cumplir, que sean públicos y que sean abiertos, por supuesto, no es lo mismo. Que sean públicos significa que los podemos ver, ¿no? Que sean abiertos significa que cualquier persona que cumpla con los requisitos debe poder postular a ellos. El tema de la transparencia es muy importante porque permite un escrutinio ciudadano, es decir, que todas las personas, no solamente quienes postulan, puedan saber si son calificados en condiciones de igualdad con sus pares, sino que todos los ciudadanos podamos verificar si el órgano que está, o el organismo que está a cargo del proceso de selección, está respetando las reglas y que está eligiendo a las personas en base a razones de mérito y no razones ajenas, digamos, al escrutinio público, razones diversas. Y la participación ciudadana exige que la ciudadanía interesada tenga la capacidad de influir efectivamente en el resultado. Por eso es que los concursos permiten normalmente etapas de tachas, de oposiciones,
En algunos sistemas, las mismas entrevistas que se realizan a los candidatos permiten que los ciudadanos puedan presentar preguntas, que se sortean, ¿no? Y que existan, digamos, mecanismos en que los ciudadanos puedan influir en el resultado. Ahora bien, aquellos sistemas que tienen mecanismos con algún tipo de participación de un ente político en la designación, digamos de manera directa o de manera derivada, requieren que el proceso de selección o sea recomendable que a ese momento político de designación, por ejemplo, en Argentina todavía existe un mecanismo político de designación, en Perú lo teníamos para todos los jueces hasta hace 25, 30 años más o menos. En esos casos debe existir una etapa previa, que es una etapa de preselección técnica. Es decir, dejemos la decisión política para un segundo momento, pero cuando lleguemos a ese momento habremos ya transitado una evaluación objetiva en base a criterios que puedan ser verificados y que si se trata de una evaluación técnica debiera estar fuera de las manos de los entes políticos, debería estar en manos de entes técnicos. Los consejos de la judicatura buscan ser esos entes técnicos y en los casos como en el de Perú, que toda la selección está, incluso hasta la decisión final está a cargo del ente técnico, pues eso buscaba que los criterios políticos estén absolutamente fuera de la decisión. Pero bueno, un momento de preselección técnica y un momento político en aquellos casos en los que los entes políticos tienen algún tipo de injerencia en la decisión, pues es lo recomendable, ¿no? Y que esta preselección técnica esté en manos de un ente no político. Otro tema también vinculado al sistema de ingreso es que existen ciertos aspectos del perfil del candidato que no son profesionales, que no tienen que ver con necesariamente las calidades técnicas o profesionales de los candidatos y su capacidad de utilizar el derecho o de su conocimiento especializado, sino tienen que ver más con la parte de la idoneidad ética. Y es recomendable que los sistemas de carrera tengan instrumentos para que esa idoneidad ética también sea valorada. Sabemos que obviamente la forma de valorar y sopesar este tipo de elementos no es la misma, no es 100% objetiva, pero sí es objetivable, es decir, sí pueden existir cierto nivel de objetividad mediante, por ejemplo, la identificación de situaciones que pueden generar la exclusión de un candidato. Por ejemplo, la existencia de denuncias fundadas o con cierto grado de credibilidad o de entidad respecto de actos de violencia basada en el género, ¿no? Que los candidatos que tengan este tipo de denuncias normalmente van a salir a poner por delante su presunción de inocencia, decir, bueno, yo tengo tantas denuncias, pero estas denuncias son malintencionadas, inventadas, qué sé yo, ¿no? Pero los parámetros que se usan para evaluar la idoneidad ética en un proceso de selección no son los mismos parámetros que se usan para evaluar la responsabilidad penal de una persona. Y por lo tanto, no necesariamente el valorar ese tipo de situaciones al momento de calificar la idoneidad ética vulnera la presunción de inocencia, ¿no? Caso por caso se puede ver si una denuncia puede tener algún grado de asidero. Quizás es una denuncia que ya tiene una investigación avanzada y una acusación fiscal, que esa es una denuncia con más entidad que aquella simplemente establecida a nivel policial, por decirlo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que pueden existir cierto tipo de situaciones que nosotros identifiquemos de antemano que son incompatibles con el perfil ético de un juez o de un magistrado, y las personas que claramente que caigan en ese tipo de situaciones podrían ser excluidas. Aquellas que no tienen ningún tipo de
cuestionamiento ético pueden avanzar, digamos, en el concurso, y aquellas que existen dudas sobre si están o no en una de esas situaciones, pues se puede profundizar en el análisis de cada caso concreto. Pero a lo que voy es que es importante que esa dimensión, digamos, de la idoneidad sea también valorada en los sistemas de ingreso y que sea objetivada en la mayor medida posible, resguardando, por supuesto, los derechos de los participantes en la intimidad y el derecho a brindar descargos, ¿no? Y es muy importante que este componente de evaluación de la idoneidad ética no tenga un peso proporcional demasiado excesivo, porque siempre va a ser una etapa de evaluación que tenga un mayor grado de discrecionalidad y un menor grado de objetividad que, por ejemplo, los puntajes que se pueden asignar en un examen de conocimientos o las valoraciones que se pueden hacer de los grados académicos o de la producción académica. Entonces, debe existir, pero no debe tener un peso desproporcionado, porque al darle un peso desproporcionado estamos abriendo la puerta para que el sistema deje de ser un sistema profesionalizado y pueda dar lugar a criterios más subjetivos. Luego, es interesante también reflexionar acerca de la posibilidad de revisar los resultados de los concursos o de los mecanismos de ingreso, ¿no? Normalmente existe casi una prohibición, ¿no? De que una vez que ya están los resultados, no se pueden impugnar, ¿no? Impugnar judicialmente, me refiero, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de designaciones de altas autoridades. En algunos países, entiendo que aquí en Guatemala también han existido casos en los que se ha cuestionado la constitucionalidad de ciertas altas designaciones. En otros países eso es imposible. Existen normas expresas que lo prohíben, y desde nuestro punto de vista, desde una perspectiva de derechos humanos, esa limitación sí es contraria al derecho a un recurso efectivo, ¿no? Si consideramos que el sistema de ingreso es una de las garantías de la independencia judicial, ¿no? Un sistema de ingreso cuyo resultado no sigue las reglas, ¿no? Debería poder ser cuestionado, porque precisamente para eso existen las reglas. Si existen las reglas y no se cumplen, debería existir un mecanismo para poder hacerlas cumplir, y ese mecanismo debería poder ser activado no solamente por los otros candidatos que no resultaron beneficiados, digamos, con el nombramiento, sino por cualquier ciudadano, en la medida que nuestro derecho a tener autoridades judiciales independientes, capacitadas, imparciales, se ve afectado también. Luego, el tema de la duración de los cargos, ¿no? En algunos países, no creo que en Guatemala no existe eso, pero en algunos países los nombramientos judiciales tienen un tiempo de duración, después del cual se hace una ratificación en el cargo, ¿no? Es una figura que tiene Perú, que tiene México, ¿no? Y que es diferente de la evaluación de desempeño. En esta ratificación, digamos, se ha evolucionado, los estándares no la prohíben todavía, ¿no? Yo creo que hacia allá van los estándares, pero aún no existe una prohibición de ratificación, porque se entiende un poco que el cargo puede ser temporal, ¿no? En algunos casos es cada 7 años, cada 8 años, y después de ese momento se establece un mecanismo en el que se revisa cómo se ha desempeñado el juez, el jugador, el magistrado en esos últimos años, y se decide ratificarlo o no en el cargo. Pero ya se imaginarán lo que sucede en los meses previos o en el último año de esa ratificación, ¿no? Que ese magistrado no se arriesga a tomar decisiones importantes, ¿no? Y que ese magistrado está un poco más propenso a tener un desempeño que no genere disgustos, que no genere incomodidades para las autoridades que lo tienen que ratificar. Y ahí, bueno, se ha abierto un debate sobre si, no estando prohibido, partiendo de que no está prohibida la ratificación, cómo hacer que la ratificación sea menos lesiva de la independencia judicial. Y entonces, bueno, una de las cosas que se ha
discutido es si, por ejemplo, la independencia judicial exige que la no ratificación requiera, digamos, una mayoría calificada, ¿no? Si bien que el nombramiento requiere una mayoría simple, digamos, normalmente un colegiado, un consejo de la judicatura decide nombrar un juez por un voto colegiado en el que la mayoría basta para decidir nombrarlo, pero para no ratificar, la independencia judicial podría contener un mandato de que la no ratificación sí requiere realmente causas muy graves, ¿no? Que la no ratificación sea realmente la última ratio, es decir, que en general se requiera una mayoría calificada para no ratificar. Por lo tanto, si solamente una minoría decide no ratificar, entonces la persona debe ser ratificada. No sé si me enredé mucho, pero la idea es que las causas de no ratificación deben ser muy graves y para no ratificar se debe requerir muchos votos, y si esos votos no se logran, entonces la independencia judicial y el principio de inamovilidad, ¿no?, que se deriva de ese principio de independencia judicial, requiere privilegiar la estabilidad y la continuidad de ese funcionario en el cargo, ¿no? A eso voy. Pero más allá, digamos, de esta figura de la ratificación, existen otras figuras emparentadas, digamos, con esta, que son las de la provisionalidad, la transitoriedad, la interinidad, ¿no? Las carreras judiciales debieran ser de alguna forma impermeables o deberían tratar de acabar y combatir la provisionalidad. Porque la provisionalidad, si bien existe jurisprudencia de la Corte Interamericana que dice que para remover un magistrado, un juez provisional, se requieren las mismas garantías que para remover a un titular, lo cierto es que la situación de un juez provisional es mucho más precaria. Y existen experiencias recientes en la región en las que, para ponerlo de una manera sencilla, llega un gobernante, busca modificar la Constitución y al modificar la Constitución convierte a los magistrados titulares por el mismo cambio constitucional en magistrados provisionales. Entonces tenemos países con 90 o más % de provisionalidad y eso es prácticamente acabar con la carrera judicial, porque la carrera judicial lo que busca es darle mayor estabilidad e inamovilidad a los miembros, a los integrantes de la carrera, ¿no? Y la provisionalidad es justamente lo opuesto. Por ejemplo, en Bolivia existen magistrados provisionales que ya vienen ocupando un cargo durante más de 20 años de provisionalidad, ¿no? Y el gran problema que se produce es que los estándares internacionales ordenan o obligan a acabar con la provisionalidad. Entonces, ¿qué hacen los estados cuando quieren deshacerse de estos jueces que formalmente son provisionales, pero que ya tienen muchos años de experiencia? Convocan un concurso. Y entonces estos magistrados no pueden oponerse al concurso porque justamente el concurso trata de acabar con la provisionalidad, ¿no? Y entonces entramos en una situación paradójica, en que una medida que busca acabar con la provisionalidad y que por lo tanto pudiera estar más bien respaldada por la necesidad de la independencia judicial, en realidad lo que busca es sacar y remover a magistrados que ya tienen, yo no digo que la estabilidad se gane por prescripción, ¿no? Digamos, pero digamos, tener muchos años en el cargo, en situación que formalmente es de provisionalidad, pero que además antes era de titularidad, genera una paradoja, ¿no? Que es contraria, digamos, más allá del nombre que se le ponga, si es titular, provisional, genera una situación de inestabilidad en los juzgadores que busca minar su independencia para resolver casos concretos, ¿no? Eso ha ocurrido, como les contaba, en Bolivia, en casos de jueces que se encargan de materias de agrarias, ¿no? De tierras, que manejan los conflictos vinculados a la asignación de las tierras y los territorios. Entonces, bueno, la idea de una carrera judicial con un enfoque integral, como lo dije al inicio, requeriría que en la planificación
del organismo judicial en la planificación estratégica y de actividades, existan medidas concretas que avancen en la reducción de las tasas de provisionalidad. No sé cuál es la tasa de provisionalidad en Guatemala. Me imagino que no debe ser mucha, pero bueno, ustedes saben más que yo. Pero no debe ser mucha por otras razones, que debe ser que no existe, digamos, muchas vacantes que llenar. Pero bueno, debe ser un componente del sistema de ingreso precisamente el acabar con esa provisionalidad. Luego está el componente de la capacitación. Y aquí quisiera un poco repetir e insistir en la necesidad de que esa capacitación tenga una planificación racional, una justificación racional. No se trata simplemente de dar cursos y talleres a los jueces, sino que eso el diseño de las acciones que se adoptan en las escuelas judiciales, en las academias de la magistratura, deben responder para poder contribuir al fortalecimiento del sistema de carrera y no ser simplemente aleatorias, deben responder a necesidades reales identificadas por el organismo judicial. Necesidades que pueden ser identificadas a través de los otros componentes de la carrera, especialmente de la evaluación, pero también a través de encuestas a los magistrados, a través de decisiones de política judicial. Por ejemplo, ¿no? Existe un nuevo fenómeno, la migración de capitales internacional, el lavado de activos a través del Bitcoin, qué sé yo. O sea, existen nuevos problemas que requieren una capacitación específica de los funcionarios judiciales y, bueno, ese tipo de situaciones no necesariamente van a ser identificadas en la evaluación de desempeño, pero pueden ser identificadas por los propios operadores de justicia que van identificando y van visibilizando problemas que requieren conocimientos especializados, ¿no? Una buena práctica que existe en algunos países es la creación o la celebración de plenos jurisdiccionales, que no están realmente regulados, que son, digamos, una costumbre que no es otra cosa que encuentros organizados por las asociaciones de jueces en las que los jueces proponen problemas para discutir en esos encuentros. Hay un pleno de materia civil, un pleno de materia penal, un pleno de materia contencioso administrativa, los problemas que se les van presentando y se formulan las dos posibles soluciones, ¿no? Para ponerles un ejemplo de la vida real, la excepción de transacción en un proceso civil se refiere a transacciones judiciales o a cualquier tipo de transacciones extrajudiciales. Entonces, posición A, esta, posición B, la otra. Se juntan, debaten, votan. Y hay una posición que gana y una posición minoritaria. Entonces los jueces y también los litigantes saben que existe ese problema, ¿no? Y que existe una posición que se justifica en tales argumentos y una posición minoritaria que también está claramente formulada, pero que da al mismo órgano judicial la información necesaria para identificar cuáles son los distintos problemas que están encontrando los propios jueces al resolver los casos y que requieren de capacitación especializada. La evaluación y la capacitación deben ir de la mano. No se debería poder sancionar o calificar negativamente a un funcionario judicial por la ausencia de capacitación cuando esta ha sido ya previamente identificada. Y las capacitaciones deben ser accesibles, deben poder ser presentadas, implementadas para juzgadores que están incluso en juzgados o en tribunales que están en ciudades remotas, en posiciones remotas. Deben ser accesibles para todos, porque todos forman parte de la carrera y por lo tanto todos tienen el derecho a ser capacitados, porque eso forma parte de las condiciones de servicio esenciales, digamos, a las que tienen derecho como parte
del sistema de carrera. No sé cómo estoy de tiempo. Ok. Voy a dar un pequeño salto. Me estoy un poco saltando el tema de los traslados, sobre los cuales solamente voy a decir que en la medida de lo posible los traslados deben ser previsibles para los juzgadores, no deben ser abruptos y deben tener una perspectiva de género. A las mujeres juezas les afectan mucho los traslados en sus carreras profesionales porque no pueden trasladarse de la misma forma en que lo hacen sus colegas varones. Y quiero dedicar los últimos minutos a hablar del sistema disciplinario, que el sistema disciplinario sí es uno de los componentes principales de la carrera judicial y existen muchos estándares internacionales sobre el tema. Los sistemas disciplinarios, como saben los juzgadores, los miembros de la carrera judicial, no son cualquier funcionario público, sino tienen una estabilidad reforzada. Es decir, si bien ningún funcionario público debiera ser removido de sus cargos ni sancionados en un debido proceso, en el caso de los jueces y magistrados, además de esa protección, existen protecciones adicionales que básicamente están en dos ámbitos. El primero es un poco privilegio o protección reforzada que establece que no pueden ser sancionados por el contenido de sus decisiones, ¿no? Los criterios e interpretaciones jurídicas de la ley no pueden ser motivo para sancionar a ningún juez ni magistrado. Y la segunda garantía es que los magistrados y jueces solo pueden ser removidos por causas graves. Es decir, no cualquier causa solo por el hecho de estar establecida en la ley y regulada, que es el principio de legalidad que aplica a todo funcionario. Bueno, esas causas que están en la ley tienen que responder a situaciones graves. Y esas situaciones graves no son lo que al legislador se le ocurra que puede ser una situación grave, sino que tiene que haber una correlación entre el incumplimiento intolerable de deberes funcionales esenciales de la magistratura. Por ejemplo, la imparcialidad, la independencia, ¿no? la competencia. Y el componente del debido proceso en el sistema disciplinario es fundamental. Debe haber la posibilidad amplia de que el juez pueda defenderse de las imputaciones, que las imputaciones sean claras y que la decisión sea revisable a nivel jurisdiccional. Es decir, que el mismo juez tiene derecho a que la sanción que se le imponga sea revisada por una autoridad independiente. Lo mismo que cualquier expresión del poder sancionatorio del Estado a nivel, digamos, administrativo sancionador, aplica para los jueces, pero con estas salvaguardas reforzadas que les he señalado, que es la imposibilidad de ser responsabilizado por sus opiniones jurídicas y sus interpretaciones de la ley, y que las causas deben ser necesariamente graves, para ser removidos, que es la sanción máxima, que debe ser además excepcional. Bueno, entonces, bueno, dicho esto, quisiera también escucharles y si tienen dudas que podamos conversar. Y les agradezco mucho su atención. Bien, es un aplauso, ¿no? Que seamos nosotros. Perdón que me sienta acá, pero es por el micrófono y No que te también preocupes. hay más de 200 personas conectadas en el Zoom haciendo comentarios y en buena medida han surgido algunas preguntas, pero obviamente queremos darle preferencia a quienes han tomado el tiempo y la molestia de venir el día de hoy acá. Así que dejamos abierto el espacio si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, aprovechando también que Úrsula está acá presente y tiene unos minutos más para compartir con nosotros. Así que dejamos un espacio abierto. Si no, yo paso después a los comentarios que también han estado haciendo los colegas en el Zoom. No sean tímidas, no tímidas. Sin ningún problema. Sí, bueno, si no, paso a comentarios que han estado haciendo en el Zoom, Úrsula, que también, en el caso guatemalteco, existe un gran problema que se diferencia de la mayoría de países de América Latina. Y creo que todas las abogadas y abogados que están en el curso han advertido esto, es que nuestro diseño constitucional establece que
no hay carrera judicial prácticamente para llegar a ser magistrado de sala de apelaciones. Es un problema que tenemos y en toda América Latina somos como, creo que solo Honduras y nosotros está en esa situación. No, Honduras ya no. Solo Guatemala prácticamente los magistrados de apelaciones pasan por una decisión política que es exclusiva del Congreso y digamos que el resto de países están en un sistema de carrera como parte del ascenso. Preguntarte que a pesar de que esto pudiera requerir, había una pregunta del colega José Flores que estaba en el chat, preguntó en el Zoom, a pesar de esa limitación, ¿cómo se podría mejorar, digamos, la integración de las salas de apelaciones? ¿Qué desafíos o qué elementos habría que tomar en cuenta en la selección del magistrado de apelaciones? Advirtiendo lo que también otros comentarios que han hecho, como Osvaldo Show, que también comentaba este mismo problema de magistrados de apelaciones en Guatemala, que Guatemala no solo tiene un problema de diseño constitucional, sino también tiene un problema que ya cumplimos 4 años sin haber elegido cortes, digamos. ¿Cómo ve esta situación, cómo se ve esta situación desde afuera, desde tu expertise y qué desafíos tenemos? Porque decir que solamente es una reforma constitucional lo que arreglaría esto sería como algo muy básico, muy casuístico, ¿no? Pero ¿qué implicaría si llegáramos también a lograr una reforma de esa naturaleza, que era parte de lo que se había planteado en la iniciativa de por ahí también 2016? ¿Qué desafíos se tendrían que tomar en cuenta para una magistratura clave como son las magistraturas de apelaciones? Ok, bueno, existe esta idea, quizás tiene una raíz histórica, ¿no? De que los magistrados de apelaciones son superiores en experiencia, en sabiduría, en manejo del derecho que los jueces de primera instancia, cuando eso en realidad no es necesariamente así, ¿no? La idea de tener una estructura jerárquica es más bien una distribución funcional, ¿no? Los jueces de apelaciones revisan las decisiones de los jueces de primera instancia, pero los jueces de primera instancia pueden a veces tener mucha más experiencia que los jueces de apelaciones y eso es algo que sucede en Guatemala. Pero lo que quiero resaltar es que es la idea de por qué es tan importante la magistratura intermedia. La magistratura de apelaciones es fundamental porque es un poco como si el organismo judicial fuera un cuerpo, la magistratura de apelaciones son los abdominales, ¿no? Más o menos así. Sin eso no podemos estar erguidos, ¿no? Y son los jueces que para llegar a esa magistratura requieren una cierta cantidad de años de experiencia, ¿no? Y son los que normalmente resisten los embates externos que buscan controlar la judicatura. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, el caso de El Salvador, que está aquí al lado, ¿no? La reforma del sistema de justicia, del sistema de carrera, convirtió a los jueces de más de 60 años y de 30 años de servicio en jueces provisionales. O sea, jueces que ya no tienen estabilidad ni inamovilidad y por lo tanto les quitó la capacidad de resistir, ¿no? Cualquier intento de control de su superior jerárquico, que es la Corte Suprema. Entonces, las magistraturas de apelaciones son fundamentales. Y bueno, si tenemos el sistema que tenemos en Guatemala, donde son elegidas por el Congreso a través del mismo mecanismo de comisiones de postulación, si no logramos cambiar eso, ¿cómo podríamos mejorarlo? Bueno, yo creo que para empezar habría que prohibir las postulaciones cruzadas, ¿no? Que existan, digamos, situaciones en las que yo soy el elector en un lugar, pero soy el candidato en el otro. Eso nada más ya haría un montón de diferencia, creo. Pero además el sistema de comisiones de postulación, que es muy similar al sistema de juntas que existen en Honduras, no es necesariamente malo en sí, ¿no? En Honduras ha dado resultados malos en el pasado, pero en esta última elección ha dado buenos resultados. Entonces, tiene mucho que ver con la voluntad política, creo yo, y la vigilancia ciudadana. Totalmente. Existen otros comentarios también que hicieron otros colegas respecto a este mismo problema, pero pasando, digamos, a otra situación que de hecho creo que la doctora hizo como una explicación de cuáles eran como los bastiones de lo que compone la carrera judicial, ¿no? O sea, desde el sistema de ingreso, ascensos, desde el tema de evaluación de desempeño, todo el tema de capacitaciones y régimen disciplinario, ¿no? Que también hablaste de los traslados, pero no pudimos profundizar, pero también existen comentarios acá de colegas que incluso están desde la propia judicatura en el curso,
y acentúa mucho, digamos, esto que se ha advertido en las escuelas judiciales. Y es precisamente que es un problema que eso sí lo he visto yo en otros países de América, de la región, y preguntarte como qué desafíos existen en materia de capacitación judicial. Lamentablemente las escuelas de estudios judiciales tienen un método que vamos a decir que es el método tradicional, que en lugar de identificar necesidades de capacitación, lo que identifican son demandas de capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que si el día de hoy estuviéramos acá varios jueces y jueces, lo que haría la Escuela de Estudios Judiciales es pasarnos un formulario y decirnos, ¿en qué cree usted que quería ser capacitado? Y por ahí yo diría, bueno, me interesaría mucho el tema del lavado de dinero en función del nuevo mercado de Bitcoins, qué sé yo. Pero es algo que yo estoy pidiendo, no tanto que se haya derivado de un resultado de evaluación de desempeño donde pudieron haber identificado que yo, la verdad, puedo ser un juez penal y tengo dificultades en conducir audiencias. O tengo dificultades en la interpretación del 254, 264, 265 respecto a las medidas de coerción, por lo tanto debería de poder tomar en cuenta otros elementos. Es decir, tuvo que haber existido una evaluación de desempeño previa para poder identificar que realmente debo ser capacitado, no tanto que me preguntaran a mí, pues yo creo que podría ser capacitado en tal curso, ¿no? Entonces, esta es una crítica que incluso el Centro de Estudios de Justicia de las Américas lo ha advertido, en que las metodologías de capacitación judicial están en revisión, ¿no? ¿Cómo avanzamos de ese método tradicional de demandas de capacitación a un sistema más integral, como el que tú has estado exponiendo durante tu ponencia, de identificar necesidades de capacitación? Es que hay, digamos, el sistema de carrera también interactúa con otros componentes, digamos, del funcionamiento del sistema judicial, que tiene que ver con, por ejemplo, la data objetiva que se deriva del número de casos, las materias que se van presentando, el número de sentencias de esas materias que son revocadas por el superior jerárquico, que no necesariamente revelan las necesidades de capacitación del juez de primera instancia, a veces revelan la del superior jerárquico, ¿no? Pero toda esa información tiene que estar procesada de una forma racional, ¿no? Y eso requiere una mm, centralización, si lo quieres ver así, ¿no? De esa información. O sea, para poder identificar y pasar el tema de la demanda a pasar de la demanda a la necesidad. Pero además creo que también hay un conflicto, y quizás ese conflicto se deriva de dos maneras de ver las cosas, entre mirar la carrera desde una perspectiva de servicio público y de una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Porque si tú, por poner un ejemplo, la evaluación de desempeño, ¿no? Si tú le preguntas a un juez ¿qué puede ser la evaluación de desempeño para él? Un juez te va a decir, podría ser una amenaza a mi independencia, podría ser manipulado para sacarme, podría ser utilizado para sancionarme, ¿no? ¿Y por qué piensan eso? Porque normalmente la consecuencia de una mala evaluación de desempeño es una sanción para el juez, no una medida de mejora, digamos, de ese desempeño, ¿no? Un juez mal evaluado no asciende, un juez mal evaluado no es nombrado como provisional elevado a la sala, ¿no? Más bien debiera ser un juez mal evaluado recibe capacitación, un juez mal evaluado recibe apoyo, ¿no? Recibe eh, quizás un personal, auxiliares jurisdiccionales mejor capacitados, alguien que lo pueda ayudar a cumplir mejor su función. Entonces, así si modificamos las consecuencias de la evaluación de desempeño para que no sean consecuencias sancionatorias necesariamente, o que en todo caso sean consecuencias sancionatorias de sucesivas malas evaluaciones de desempeño y que sean ya la última ratio, entonces estamos invirtiendo en el juez y en mejorar su situación, y entonces el juez va a estar más bien interesado en mostrar cuáles son esas necesidades, ¿no? Más que mirarlo como una amenaza. Gracias, doctora. Y por último, una pregunta que también surge y fue el último tema que usted explicaba, y creo yo que también pasa mucho en el mundo de los litigantes. Y es que el hecho de no estar de acuerdo con una resolución judicial no quiere decir que el juez haya cometido una falta, ¿no?
Existe una línea delgada, ¿no? O incluso antejuiciar por prevaricato, que es muy común, lamentablemente es una mala práctica que también se ve mucho en el litigio guatemalteco. El no estar de acuerdo, pues es plantear los medios de impugnación que la ley establece, pero cómo realmente, y que obviamente desde los estándares internacionales, y hay, de hecho hay jurisprudencia incluso del sistema interamericano de que se debe garantizar siempre el debido proceso y el juez debe tener el derecho de defensa en un procedimiento disciplinario. Existe una gran línea delgada, ¿no? En que también las dinámicas del litigio tradicional o malas prácticas del litigio llevan, digamos, a cuestionar la independencia judicial por razón del criterio, ¿no? ¿Qué podríamos explicar más a los colegas? Porque creo que también en parte del curso hemos visto que hay bastantes abogados y abogadas litigantes y que es una práctica muy común el no estar de acuerdo con un juez o una jueza por su resolución, queda la tentación de querer plantear alguna denuncia administrativa o alguna, o en el peor de los casos, alguna solicitud ante juicio, ¿no? ¿Cómo tener ese cuidado que en el resguardo de la carrera judicial y de la independencia judicial, un juez simplemente, por estándar internacional también, ya como norma internacional, no debe ser perseguido por sus opiniones jurídicas? Ujú. Sí, sí, lamentablemente es una práctica muy común y no solamente aquí, pero bueno, hay dos cosas. Primero, yo creo que el sistema disciplinario de interno, de control interno, que digamos es el primer filtro, ¿no? Debería poder identificar denuncias espurias o que se basan directamente en el desacuerdo con la decisión judicial y esas deberían ser desechadas rápidamente, ¿no? Eh, y eso solamente sería posible, creo yo, si es que ese organismo interno tiene incentivos para desecharlas y no para acumularlas. Y una parte de los incentivos es que, que el órgano judicial tenga que asumir un poco el costo de la supervivencia, digamos, de esas denuncias espurias, ¿no? Normalmente se deja al juez solo y si tienes 100 denuncias, contrata a tu abogado tú y ya verás cómo te defiendes, ¿no? Pero si ese costo tuviera que ser asumido en parte un poco por el organismo judicial, estoy segura de que se desharían de una buena parte de ellas, ¿no? En segundo lugar está también que hay que reforzar las habilidades de argumentación de los jueces, porque lamentablemente, o sea, yo también he tenido mi pasado de abogada litigante y mi trabajo era básicamente encontrar las contradicciones de las reglas lógicas en una decisión y creo que la mayoría lo lograba encontrar. Entonces, que los jueces puedan argumentar claramente sus decisiones, aunque sea de una manera más sencilla, ¿no? Pero que tengan una motivación adecuada para también blindarlas frente a este tipo de prácticas. Totalmente. Bueno, con esto estaríamos terminando esta sesión. Agradecerte, doctora, por haber estado acá con nosotros. Sé que implicó también mucho esfuerzo para ti trasladarte y que nos hayamos topado con el tráfico en la ciudad. Y también agradecerles a ustedes, colegas, por el tiempo, la paciencia de haber esperado unos minutos y también a las colegas que vi los mensajes también en el Zoom, muy pacientemente dijeron, no, pues vamos a esperar, así que no hay ningún Les problema. agradezco mucho. Les agradecemos mucho que se hayan esperado este tiempo. Dos avisos. El primero es que tenemos un pequeño refrigerio para que podamos compartir quienes vinieron el día de hoy, dándole carita a los que no vinieron, digamos, pero para que podamos compartir después de una vez terminada esta sesión. Y bueno, que continúe el curso el próximo lunes 30 a las 5 de la tarde. Esta sesión sí es estrictamente virtual, obviamente se va a compartir el link. Va a estar el doctor Rafael Balín, que es director del Observatorio Lowfer en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y la verdad que nos va a compartir el texto de Lowfer que escribió en 2000, que publicó en 2021. Así que estén atentos ahí al link. Y gracias, doctora, por acompañarnos, por tu experiencia. Muchas gracias. Sí.